Buenos días. El tema de esta semana es el reino de Dios, una transición gloriosa. El versículo de hoy, Daniel 4:3, con el subtema: el reino de Dios es sobre todos. El versículo dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Una de las cosas que vamos a estar viendo en este tema durante esta semana, primeramente, es reconocer de que Dios reina eternamente. Dios nunca ha perdido su reino. Y aunque en la tierra actualmente el mundo no hace la voluntad de Dios y el reino tiene que ver directamente con el hacer la voluntad de Dios. El mundo está sometido en un reino que fue entregado, vamos a decirlo de esa manera, fue entregado al enemigo. Un reino que está bajo la voluntad del diablo. Sin embargo, como dice el subtema de esta semana, una transición gloriosa, lo cual significa que Dios nos quiere llevar y trasladar de un reino, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Entonces, este versículo nos muestra que el reino de Dios es un reino sempiterno. Por eso en Mateo 6:10, cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando a orar a sus discípulos por petición de ellos mismos, el Señor les dijo que una de las facetas de la oración y uno de los principios de la oración, famosa oración que se le conoce como el Padre Nuestro, el Señor les dijo en el versículo 10 de Mateo 6: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este versículo nos muestra cómo la voluntad, el hacer la voluntad perfecta del Padre, está directamente relacionado con el establecimiento de su reino. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios, en realidad no está sometido directamente al reino del Señor, sino que está sometido al reino de la muerte, al imperio de la muerte en el cual gobierna el diablo. Porque es necesario que nosotros podamos reconocer esta parte en nuestra vida. Salmo 48:14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos creó, Él nos pastoreó, Él nos sigue pastoreando en esta tierra, si nosotros así se lo permitimos, si nosotros así le damos la autoridad y nos sometemos a su voluntad. Su Santo Espíritu nos estará guiando en esta tierra para llevarnos a un perfeccionamiento. Y aún más allá de la muerte, Él nos seguirá guiando, nos seguirá pastoreando. Es lo que dice este versículo en su última parte. Dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmos 45:6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, lo primero que estamos estableciendo en este primer versículo es de la serie de 6 versículos que vamos a estar viendo durante la semana, es establecer la verdad, la realidad del reino de Dios, que es un reino eterno, que el reino de las tinieblas aún está sometido al reino de Dios, al señorío de nuestro Dios, y que aun cuando el hombre se sometió a este reino de las tinieblas, el Señor quiere tener misericordia para nuestras vidas, para trasladarnos, transformarnos y beneficiarnos con el reino de Dios, con el reino de los cielos. Amén. Puede haber, estás sobrando, siempre estás sobrando.